¿Qué tal? Todos tengan muy buenas noches. Les saluda el día de hoy Víctor Yupanqui y bienvenidos a su programa Rompiendo Cadenas, que sale en simultáneo en la plataforma del Movimiento Mariateguista y La Izquierda Diario Perú. Hoy tenemos un programa muy especial y también es una fecha muy especial. Un 9 de septiembre de 1928 nació en Lima Manuel Escorza Torres, poeta, novelista, editor peruano perteneciente a la generación del 50 y además un político revolucionario. Entre las obras literarias más conocidas de Escorza tenemos a Redoble por Rancas. Esta novela es la primera de la serie Las historias de Juan Cerrado y establece el guión para las siguientes obras: Garabombo, El Invisible, Cantar de Agapito Robles, La tumba del relámpago, Los cuatro cantos de la hamaca, que es la quinta y última novela de la serie Las historias de Juan Cerrado, y culmina la serie iniciada con Redoble por Rancas. Lamentablemente, a la edad de 50 años, él fallece en un accidente de aviación que ocurrió el 27 de noviembre de 1983 en el aeropuerto de Barajas, Madrid, cuando retornaba al Perú a ocupar su rol dirigente en su organización política, el FOSEP. Además, debemos mencionar algunos de los primeros premios que recibió Escorza, y son el Premio Nacional de Novela del Perú en el año 1962, el Premio Lenin de la Paz en el 79 y en 1983 como homenaje póstumo, además de la Medalla de la Ciudad de París en 1983 también como homenaje póstumo. Para hablar de nuestro Manuel Escorza tenemos a un invitado muy querido y principal, gran difusor inagotable de la obra literaria y política de Manuel Escorza. Él es Jaime Guadalupe Bobadilla. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? Un saludo desde aquí. Gracias, querido Víctor Yupanqui Chiarella, ¿no es cierto? Sí. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y precisamente desde la Casa de la Mauta, desde el Museo José Carlos Mariátegui, sentados aquí con Ricardo Rodríguez en el Rincón Rojo, que tanta trascendencia tiene en la vida y en la obra del gran José Carlos Mariátegui. Y precisamente aquí, en este lugar, tanto en el Salón Rojo como en el patio de la casa de José Carlos Mariátegui y de Anita Chiappe, he realizado diversas actividades en muchos momentos en homenaje a nuestro gran Manuel Escorza, quien mañana cumpliría 95 años de una existencia fulgurante, fecunda hasta más no poder, porque en los cortos años de existencia, Manuel Escorza ha hecho prodigios, no solamente en literatura, sino también en su labor editorial al servicio del pueblo, ya que es en este ámbito aún inigualado. Entonces, comencemos a tratar sobre Manuel Escorza haciendo algunas precisiones. El apellido materno de Manuel es Torre, sin la S final. Su madre, Edelmira Torre Gutiérrez, nacida en Acobamba. Y su padre, se me fue el nombre del papá, pero él es nacido en un distrito cajamarquino llamado Matara. Entonces aquí, mientras vamos conversando, voy a ubicar el testimonio de vida de Manuel Escorza en este libro que publiqué. Les voy a enseñar luego la carátula. Jaime, Don Emilio Escorza Muñoz, ¿no es cierto? Los padres de Manuel fueron don Emilio Escorza Muñoz y doña Edelmira Torre Gutiérrez. La saga novelística de Manuel Escorza se llama, ya de manera, por así decirlo, oficial, La Guerra Silenciosa, y está compuesta de 5 novelas o baladas, como él las llamaba igualmente. Entonces tenemos, como bien dijiste, Redoble por Rancas, Historia de Garabombo, El Invisible, continúa El Jinete Insomne, viene Cantar de Agapito Robles y concluye con La tumba del relámpago.
En 1983, meses antes de partir a la inmortalidad, Manuel nos legó otra creación aún más impresionante, porque significaba una ruptura con el ciclo anterior, pero a la misma vez la continuidad de su visión de la literatura. Esta obra se llama La danza inmóvil y ya no ocurre en la sierra y en la costa del Perú, sino en la Amazonía peruana y en París. Entonces, tenemos que Manuel Escorza es un novelista genial, pero a la misma vez es un poeta de la más alta genialidad. El primer premio que Manuel recibió fue en 1956 el Premio Nacional de Poesía, que se le otorgó por su célebre Las Imprecaciones, por este célebre poemario que Manuel publicó en 1955 en México, en donde ganó como, y ahora me corrijo a mí mismo, en donde ganó de una manera tan insólita como grandiosa los 3 primeros lugares de los Juegos Florales convocados por la Universidad Nacional de México por su 4º centenario. Se presentó Manuel con un haz de poemas que recibieron este galardón increíblemente, ¿cómo decirlo?, insólito en el mejor sentido de la palabra. Y luego Manuel a estos poemas les agregó otros hasta sumar 20, más el ya existente, el célebre Canto a los Mineros de Bolivia, que él publicó en abril de 1952. Entonces, todos ellos, estos 21 cantos, estos 21 poemas, conforman Las Imprecaciones. Creo que hasta ahí podemos tratar en este primer tramo de nuestra entrevista, querido Víctor, por favor. Sí, Jaime, justo te quería consultar ahí algunas cosas y ya tocaste algunos puntos que creo que son importantes sobre la literatura, pero nos gustaría conocer esa vinculación de Manuel con la vida política, porque Manuel no era un literato de ellos, ¿no?, sino de los que escribe de forma bohemia, sino una persona muy vinculada a la actividad política, muy relacionada en el aspecto de los movimientos que se daban durante la época del 50, del 60. Justo comentabas esto de Bolivia, me imagino muy impactado por lo que sucedía en Bolivia, lo que sucedía en Cuba. ¿Cuál fue el impacto, primeramente, ya que hablaste del 62, del 50, de la Revolución Cubana en Manuel Escorza? ¿Qué generó en él, en Manuel Escorza, el hecho de la Revolución Cubana? Tratemos en primer lugar, Víctor, de la primera referencia política de Manuel. Manuel fue aprista en la década del 40 y desde que él ingresó al Colegio Militar Leoncio Prado, se vinculó al APRA, porque en ese tiempo el APRA era sinónimo de cambio social, de lucha. Con la Revolución de Trujillo, ¿no? Claro, con la inmensa significancia de esa acción heroica, ¿no es cierto? Manuel Escorza fue uno de los tantos jóvenes que se integraron al APRA con la mayor ilusión del mundo y tratando de entregar en esa organización y a través del liderazgo que ya conocemos, todo lo mejor de ellos por nuestra patria. Pero ¿qué sucedió? Cuando se dio el golpe del 3 de octubre de 1948, a Manuel se le encomendó asaltar el arsenal del Colegio Militar Leoncio Prado para proveerse de los fusiles que ahí existían. Pero como sabemos, ese movimiento fue traicionado por la propia dirigencia del partido aprista. A esa organización nos hemos referido. Y en particular por su jefe, por su fundador, por Víctor Raúl Haya de la Torre. A raíz de esta fallida experiencia insurreccional, entonces todos los apristas fueron perseguidos, y entre ellos Manuel, a quien se le deportó a México. Ya en México,
él viviría pues unas experiencias realmente novedosas, aleccionadoras para él. Conocería, por ejemplo, a Gustavo Valcárcel, a Juan Gonzalo Rose, a Virgilio Roel Pineda y su esposa, la gran Nadeira Barahona de Roel, y tantos nombres que en este momento no se me vienen a la mente, pero creo que con los Claro, que ya México era nombré el centro son de todo esto, ¿no? bastante referentes. Entonces, allí Manuel Escorza comienza a cuestionarse, pero no para pasar a la neutralidad cobarde o para protegerse con algún manto y abandonar los ideales por él profesados, no, de ninguna manera. Manuel Escorza comenzó a cuestionar su formación política e ideológica y se dio cuenta que el APRA en el fondo era un partido al servicio de la burguesía y en concreto al servicio de la dominación oligárquica en el Perú. Y el producto de eso es su célebre carta Goodbye, Mr. Aya, que él publica en el diario El Popular de México el 7 de junio de 1956, y que yo he tenido el honor de publicarla después de tantos años en este libro que muestro, estimado Víctor, y que tiene por título Manuel Escorza, Relámpago Perpetuo Homenaje. Es un libro antológico que pienso reeditarlo el próximo año, pero agregándole más cosas, haciendo más innovaciones para que esté aún más alto en su contenido, en su forma, a la altura de su autor. Entonces, ya Emanuel Escorza, rompiendo de una manera categórica, contundente, inequívoca con el APRA, en un documento en el que cuando uno lo lee, no sabe dónde comienza la literatura y dónde termina la poesía, en donde, corrijo, en donde uno no sabe dónde comienza la literatura y dónde termina la política, y viceversa, porque es un documento hermoso, es un documento vibrante, es un documento conmovedor, su carta de renuncia al partido aprista. Entonces, él ya, dentro de la izquierda revolucionaria, tiene pues una actitud de plena simpatía, de entrega total hacia la revolución cubana victoriosa. Y hay una, ¿cómo se puede decir? Una anécdota, pero también es una referencia de la vida de Manuel Escorza respecto de la revolución cubana. Manuel Escorza contribuyó directamente con la revolución cubana en el plano de la economía. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, antes del triunfo de Fidel Castro, de Camilo Cienfuegos, de Ernesto Guevara de la Serna, etcétera, de esta pléyade de revolucionarios admirables en ese tiempo, ¿no es cierto? Escorza tenía en el Banco Nacional de Cuba depositado todo lo que se había obtenido por la venta de los centenares de miles de libros que constituyeron los festivales del libro cubano. Porque en ese tiempo Escorza, con 28 años, ya había desarrollado los festivales de libro en el Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela. Y ahora estaba en Cuba. Millones de ejemplares de las obras más renombradas, de los autores más conocidos, al servicio de la cultura y de la educación de los más pobres, de los ciudadanos de a pie, a precios que ahora nos parecen un sueño, y vendidos en paquetes de 10 libros cada uno de ellos, que ahora se nos hacen imposibles de igualar si comparamos los habitantes que habían en ese tiempo en nuestros países entre 1956 y 1964, en que a los grandes festivales del libro sumó los aún más célebres populibros peruanos. Y si comparamos los avances tecnológicos de esa época con los actuales. Entonces, concretamente, la Revolución Cubana se apoderó del Banco Nacional de Cuba en una acción de legítima reivindicación, y Manuel Escorza pues vio que los fondos que le pertenecían ahora pertenecían ya al pueblo cubano. Manuel Escorza se entrevistó con el Che para lograr
se puede decir pues que se le reconociera lo que era legítimamente suyo, pero la decisión ya estaba asumida y ese dinero pasó íntegramente a servir seguramente pues a las campañas de alfabetización, a todas las obras de la revolución naciente victoriosa. Es decir, Manuel Escorza renunció a ese dinero, a esa cantidad legítimamente suya en bien de la revolución cubana. Fíjense ustedes, compañeras, compañeros, esta grandiosidad del espíritu de Manuel, ¿no? Que ahora nos resulta conmovedora, porque era así Manuel Escorza. Y por cierto, eso en Manuel, la revolución cubana, impactó pues de una manera directa y contribuyó a su decisión de continuar por ese camino emprendido y que luego ya se traduciría en todo lo que él hizo cuando vino al Perú, obtuvo ese Premio Nacional de Poesía en 1956, continuó con su obra poética y luego ya incursionó en la novela cuando ya era integrante del movimiento comunal, como secretario de política del movimiento comunal, con don Elías Tacunan, luego conocería a Genaro Ledesma Izquieta, a Laura Cayer Iberico, más adelante al gran Teófilo Rimas Capcha, al padre de Carlita Rimas Caqui, que no nos a pudo quien acompañar agradezco hoy. haberme invitado a esta sesión, pero que por problemas técnicos no nos acompaña con su encantadora personalidad. Y tú la estás reemplazando, contribuyendo, como siempre debe ser, para que esta entrevista se desarrolle, estimado Víctor. Jaime, una consulta, justo quería abordar, primero para cerrar el tema del APRA. ¿Cuáles eran las líneas generales de esta carta de Manuel Escorza? Porque recordemos que durante esa época aún había mucha juventud que veía con muy buenos ojos el APRA, por lo que acabas de decir, ¿no? ¿Cuál fue, crees tú, la diferencia principal que él marca en la carta que realiza o que publica Escorza en aquellos años para romper abiertamente con el APRA, ¿no? Su actitud cobarde, traidora, de sometimiento total a los intereses de la oligarquía peruana, de la gran burguesía y de los terratenientes, y en particular su condición de lacayo, de organización sierva, servil del imperialismo norteamericano. Ese fue el punto nodal con el que Manuel Escorza rompe, es decir, Manuel Escorza se quita la venda de los ojos porque esto ya era conocido, esta situación del APRA ya era conocido, pero tal era el encanto o la influencia del martirologio del aprismo juvenil auroral, que para muchos era imposible creer que tal situación era cierta. Y Manuel, de una manera magistral, desenmascara de esta manera. Voy a permitirme leer las primeras líneas. Sí, Goodbye, Mr. Aya, Diario El Popular de México, junio 7 de 1954. Señor Víctor Raúl Aya de la Torre, jefe del Partido Aprista Peruano, considere usted la presente carta como mi renuncia irrevocable al Partido Aprista. He aquí las razones. Dice así: esto significa la liquidación ideológica del aprismo. Significa que el aprismo seguirá la política de colaboración entreguista con el imperialismo norteamericano. ¿Cuál otro nos amenaza más directamente que llevó al partido la derrota de 1948? Las incógnitas han quedado, pues, aclaradas. Ha caído el telón sobre el aprismo. Y más aún, desarrolla, etcétera. Podemos, no sé qué parte leer en este caso, pero ya creo que todos los que están viendo, escuchando la entrevista, podrán notar que el espíritu de Manuel Escorza es un espíritu revolucionario, decididamente antiimperialista, contundentemente antioligárquico, nítidamente antiburgués y sobre todo de una profunda adhesión a la causa del proletariado, del campesinado, de las masas trabajadoras, de la pequeña burguesía pobre, etcétera, es decir, del pueblo trabajador. En ese marco, esa ruptura que lo lleva a vincularse, como tú acabas de decir,
a los sectores del proletariado, del campesinado. Cuando él vuelve a Perú, ¿cuál es su papel dentro de los procesos de lucha por retomar las tierras, por recuperar las tierras de parte de los hacendados, de los campesinos frente a los hacendados? ¿Qué papel cumplió? Comentabas que él pertenecía a alguna de estas organizaciones y en ese espacio fue conociendo a algunos de los principales dirigentes, como el recordado papá de Carla, que por cierto no nos acompaña el día de hoy por un tema técnico, ¿no? Así es. En realidad, Manuel Escorza se siente solidario con esta aluvional movilización de masas por la recuperación de las tierras usurpadas por el gamonalismo. Y como bien dice Nelson Manrique en un libro que yo recomiendo leer de todo corazón, Usted fue aprista, así se titula esta obra de Nelson Manrique, los dos líderes principales de esta movilización de masas, tanto en la Sierra Central como en la Sierra Sur del país, son Hugo Blanco Galdós y Genaro Ledesma Izquieta. Manuel Escorza, por su labor en el movimiento comunal, desarrolla la amistad con Genaro Ledesma, que se fue solidificando, engrandeciendo hasta convertirse en una hermandad. Y es de necesaria importancia que yo señale que su quinta novela, en lugar de llamarse como se llama La tumba del relámpago, iba precisamente a llamarse Genaro Ledesma, porque Genaro es el personaje principal de esta obra imprescindible, ¿no es cierto? Entonces, cuando Manuel Escorza conoce lo que está sucediendo en el centro, él viaja hacia allí, él va a estar in situ. Por eso él en Redoble Porrancas, en la presentación de la grandiosa obra Noticia, él dice, más que un autor, o más que un, ¿cómo se puede decir? Más que un cronista, el autor es un testigo. Es decir, que él puede dar fe porque él estuvo in situ, él estuvo en los momentos más cruciales de todas esas luchas. Entonces Manuel Escorza fue un actor revolucionario, antioligárquico, antigranburgués, contra el imperialismo, y eso fue el motivo, sigue siendo el motivo por el cual Manuel Escorza es odiado por la derecha y por la crítica cobarde, supuestamente pura, para quienes la literatura debe ser algo así como un velo sin mancha, inmaculado, en medio, como dice Escorza, refiriéndose a los notables, a los nobles de la época de la colonia, como ella, como la tenia, son blancos, más puros que la nieve, como ella, viven inmaculados en medio de la inmundicia. Escorza, por el contrario, hunde las raíces de su poesía, de su novelística, en los anhelos del pueblo, en la convocatoria para que sigan adelante, para que sigamos adelante, para lograr una patria de justicia social y un Perú de liberación nacional. A Escorza jamás se le ocurrió ocupar un lugar neutral, siempre fue un testimonio de parte, pero a ello hay que agregar, pues, la grandiosidad, la genialidad del dominio de la palabra. En Manuel Escorza, la palabra es un deleite y es una inspiración para seguir luchando. Y por eso es que en Manuel Escorza, la poesía nunca dejó de ser el oficio de él, porque cuando él escribe su novelística, la poesía está dentro de esa narrativa. En el libro que presentaré, estimados compañeros, queridas compañeras, el lunes 27 de noviembre, en donde se contienen los poemarios Balada de la Guerra de los Pobres y Cantar de Túpac Amaru, que son el testimonio de Manuel Escorza a la gran revolución libertadora del Perú y de América, y de su líder y mártir José Gabriel Condorcanqui Noguera, se va a publicar como parte de este libro un artículo
del nieto de Genaro Ledesma Izquieta, César Ruiz Ledesma. El título de este artículo, de gran nivel académico, teórico y sobre todo de una interpretación magnífica de la obra literaria de Manuel Escorza, se llama Historia y Poesía en la narrativa de Manuel Escorza. Así que están convocados, compañeras, compañeros, el lunes 27 de noviembre aquí, en el Jirón Washington 1946, en la Casa de la Mauta, en el Museo José Carlos Mariátegui, para conmemorar el 40 aniversario de la partida e inmortalidad de Manuel Escorza, porque ahí demostraremos como lo que siempre Manuel será, y como él lo expresa en uno de sus versos más sentidos por mí: fuego que nunca se apaga, libertad que jamás termina. Jaime, antes de ir terminando, y es importante lo que tú colocas al final, que es dar a conocer su obra, es abrir espacios para poner en pie una nueva corriente literaria, de novelas, de poesía, que transgreda lo constituido, que transgreda el orden que ha establecido el capitalismo, y creo que Escorza en cierta medida representa eso con sus con sus novelas, con la poesía. Tú bien retratabas, colocabas en mesa algunos de los poemas que es común escucharlos en las movilizaciones, en los espacios en los cuales uno intenta retomar aire para poder decir: estamos aquí luchando frente a la explotación, frente a estas injusticias que se vienen dando actualmente. Me imagino que durante el periodo que Manuel estuvo en Perú, también vivió las movilizaciones del 79, también vivió el auge que llevó adelante al FOSEP, a la constituyente, a ese proceso constituyente en la cual participó, como bien acabas de decir, Ledesma y Hugo Blanco, ellos que agitaban fuertemente desde la constituyente que los militares se vayan de una vez a sus casas y sea el propio Congreso Constituyente quien asuma el poder. ¿Cómo vio estas escenas? Tal vez escribió algunos poemas, nos puedes comentar algunas novelas para ver cómo fue esta escena en la cual los militares dejaron el poder y la población empezaba a asumir nuevos retos, y algunos temerosos, como él ya criticó en algún momento allá de la Torre, no asumían la responsabilidad de tomar en sus manos la batuta y dirigir la nación de acuerdo a lo que había establecido la constituyente. Escuchemos primero este poema de Manuel, y que voy a dedicarle a un entrañable compañero y hermano de luchas e ideales, quien también conoció a Escorza cuando él era niño, adolescente, ya que sus padres también tenían una gran amistad con él, y él era un asiduo visitante de su casa paterna y materna en La Victoria. Me refiero al gran amigo, compañero y hermano Manuel Márquez Ramos. A través de él, para todos ustedes, compañeras, compañeros, Patria tristísima de las imprecaciones. ¡Ay, Perú, patria tristísima! ¿Dónde vieron los poetas pájaros transparentes? Yo solo veo dolor, yo únicamente amargas cocinas, yo puramente platos vacíos. A mí solamente sálenme espinas, sálenme lobos furiosos del pecho abierto. Dime, Perú, ¿dónde no está la tiranía, la frente arrasada, el pétalo impotente? Hasta en las más tiernas frutas siento carbones encendidos. ¡Ay, Perú, patria tristísima! Si yo llamara al Padre, y al Padre, Padre, hasta el Padre más antiguo, y alrededor de mi voz lo reuniera para que me mostraran la dicha, toda la felicidad que aquí brilló cabría en un pañuelo. ¡Ay, qué tristeza! Cuando yo era niño, veía al crepúsculo agitar sus crueles alas, y le huía por los campos, sin saber que buscaba mi boca para gemir. Pero fui llenándome de cuervos, mi vida fue cubriéndose de derrumbre, fue invadiéndome la noche. Ahora soy el dolor de mi tierra quebrada. ¡Ay, qué amarga dulzura! Bella era mi juventud, yo cantaba. Ahora estoy triste, y es por ti, patria pobre, por esos pueblos de una sola calle por donde nunca caminó la dicha. Entonces no me traigan ni alondras ni manzanas,
No se puede apagar con saliva mi pecho ardiendo. No se puede pegar con palomas mi patria, mi Perú destrozado, mi América en pedazos, mi amor, mi agonía. Con ese espíritu, Manuel Escorza participó durante toda su vida en las luchas sociales. Y cuando él, como representante del FOSET que habían fundado con Genaro Ledesma Izquieta, con Laura Cayer Iberico, participó en las elecciones para la Asamblea Constituyente, ellos renunciaron a su condición de candidatos en solidaridad con los deportados a Jujuy, Argentina, dominada por la tenebrosa dictadura fascista de Rafael Videla, de Jorge Rafael Videla y sus secuaces, cuando Morales Bermúdez, precisamente yendo en contra de las más elementales normas de una competición equitativa, deportó a 17 dirigentes y líderes de la izquierda a Argentina, entre ellos a Genaro Ledesma Izquieta, a Hugo Blanco Galdós, a Javier Díez Canseco Cisneros, a Ricardo Les Colmenares y otros más, compañeros que afrontaron con dignidad revolucionaria esta difícil prueba. Y fíjense ustedes, Laura y Manuel y Laura renunciaron ante el Jurado Nacional de Elecciones a su condición de candidatos. ¿Podría pensar alguien que hoy sería posible esa actitud? Por el contrario, veamos nomás esa retahíla de ganapanes, de infames estafadores que ahora ocupan sus curules en el Congreso. Es decir, hay un abismo insondable entre la actitud de Manuel Escorza y de Laura Cayer frente a las conductas de este Congreso tan repulsivo y justamente odiado por todo nuestro pueblo. Descrédito del Perú en el mundo entero. ¿Pero qué resultó? Que en las elecciones para la Asamblea Constituyente de 1978, Manuel Escorza Torre y Laura Cayer Iberico fueron electos para cumplir su condición de constituyentes, pero no pudieron ejercer. Imagínense cuánto magisterio hemos perdido en esos debates, ¿no es cierto? Por esa actitud prístina, quizás, no sé cómo llamarla, pero por esta actitud tan desprendida y tan noble de estos dos compañeros que fueron uno solo, ya que has tratado del padre de Carlita, en toda la ruta Escorza, en todos los recorridos de Manuel Escorza, por Cerro de Pasco, por Junín, etcétera, etcétera, siempre estaba acompañado de Teófilo Rimas Capcha, un joven dirigente del FOSET, secretario departamental de esta organización, dirigente estudiantil, dirigente campesino, dirigente obrero y dirigente político, con una proyección nacional de primera categoría. En 1986, en junio, durante el primer gobierno infame del infame Alan García, y frente a las acciones de esta organización ultraizquierdista, terrorista, contrarrevolucionaria, Sendero Luminoso, un destacamento militar incursionó en la madrugada, creo que es del 26 de junio de 1986, reitero, de ese año, y arrebataron a Teófilo del lecho conyugal, de la habitación en la que dormían él, su esposa, la mamá, la madre adorada de Carlita, Doris Kaki Calixto, y sus 3 pequeños hijos, un varón y 2 mujeres, siendo que la cuarta, Dorisita, la tenía en el vientre. Secuestraron a Teófilo y lo llevaron al cuartel Los Cabitos, donde lo torturaron hasta matarlo, y luego cobardemente lo desaparecieron. Su madre, desde ese mismo día, aciago, comenzó la lucha por la búsqueda de su esposo, del amor de su vida, y junto a la lucha por convertir a sus hijos en profesionales como lo que realmente ahora son, nunca dejó de lado la lucha por la
por la recuperación de su esposo y se convirtió en lo que ahora es una abanderada de la lucha por los derechos humanos en el Perú y es internacionalmente conocida por ello. Y es presidenta fundadora de FABIDEFO, de la Asociación de Familiares Víctimas de la Desaparición Forzada. Precisamente el 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, hemos estado con Carlita y con Dorisita, con la hija y con la madre, en un acto reivindicatorio en la Plaza San Martín, en donde también ha estado presente Manuel Escorza, y que ha demostrado la vitalidad de estas luchas, que en realidad deben ser conocidas por más y más y más personas. Entonces, concluyendo sobre esto, mi estimado Víctor, y pidiendo la comprensión de nuestros oyentes, de quienes nos están viendo, que quizás me haya apartado, pero sin apartarme del tema, creo que sobre esta parte podemos dejarlo allí, porque quizás tengas tú una pregunta más al respecto, mi estimado Víctor. Jaime, para ir cerrando, ya el tiempo un poco que nos gana, ya estamos cerca, quisiera que nos vuelvas a mencionar el día que vas a presentar el libro adjunto con este trabajo del nieto de Genaro Ledesma sobre Manuel Escorza. ¿Qué día va a ser? Sabemos que en este instante tú estás en la esquina roja, en el Salón Rojo de la Casa José Carlos Mariátegui, lugar entrañable donde pasó muchos años Mariátegui tratando de agrupar de la misma forma a muchos literatos, a muchos poetas, a antropólogos, arqueólogos, médicos, que eran críticos frente a la situación que no solamente sucedía en el Perú, sino en el continente entero. Me quedo con esa imagen de Manuel, ¿no? Entregando todo su dinero a la causa revolucionaria en Cuba, entregando su dinero que había acumulado de la venta de los libros a la Revolución Cubana. Me quedo con esa imagen de Manuel, que también creo que tú muy claramente lo has expresado, de no tener una cabeza de ánfora, ¿no? Sino de pensar a largo plazo, de construir espacios para acumular la posibilidad de transformar no solamente nuestro país, como bien claro Manuel lo habrá hecho en México, ¿no? Y creo que la carta que le escribe Haya es muy clara. Que Haya es un demagogo, que Haya no entenderá ni entendió nunca la condición de transformar la sociedad, ¿no? Y muchos jóvenes del APRA fueron utilizados de la misma forma. Creo que Manuel marca eso. Para ir cerrando, acláranos, Jaime, ¿qué día es la presentación? ¿Cómo te podemos acompañar? ¿Dónde te podemos ubicar? De la misma forma, desde las diferentes plataformas. Estaremos repartiendo un poco de información para que puedan comprar tus libros y eso. Dale, Jaime. Muchas gracias, querido Víctor. En realidad quedan tantas cosas por esclarecer y por informar, por ejemplo, sobre lo que fueron los festivales de libro y los populibros peruanos. La obra editorial, cultural, popular, aún inigualada, y creo que jamás podrá ser igualada, y no porque no sea posible igualarla o superarla, sino porque para hacerlo hay que tener una convicción, hay que tener una visión, y eso es imposible de encontrar en estos gobiernos del neoliberalismo decadente y opresor. Muchas cosas más quedan por hablar de la poesía, por ejemplo, de su poesía amorosa, porque Manuel Escorza no solamente es una poesía social revolucionaria, sino una maravillosa poesía del amor. Los adioses, desengaños del mago y el vals de los reptiles constituyen sus himnos, que yo digo son más deslumbrantes y más vigentes mientras más pase el tiempo, etcétera, etcétera. Después, sobre sus novelas, porque cada novela es toda una historia, pero yo pienso que conviene adentrarse en la obra de Manuel Escorza a través de las obras de Manuel Escorza, zambullirse en ellas, beber de esa agua deleitante e inspiradora, y ahora tenemos una oportunidad magnífica. El lunes 27 de noviembre, desde las 6:30 de la tarde, aquí en el Jirón Washington 1946, en la Casa de la Mauta, en el Museo José Carlos Mariátegui,
presentaré el libro de Manuel Escorza, que contiene los dos poemarios que en realidad son uno solo, dedicados a José Gabriel y a Micaela, que son Balada de la Guerra de los Pobres, que data de 1967, y Cantar de Túpac Amaru, que data de 1969. César Ruiz Ledesma es el autor del artículo, podemos decir, de colofón, de fondo, que se llama Historia y Poesía en la Narrativa de Manuel Escorza, pero la presentación es una obra de igual valía, de importancia gravitante para conocer la obra de Manuel Escorza. Se llama La épica lírica de Manuel Escorza y pertenece a Julio Carmona, un entrañable maestro, querido compañero sanmarquino de luchas ideales de los años 70, 80, ahora docente de la Universidad de Piura y que tiene un conocimiento vasto de la literatura nacional, ha escrito sobre Vallejo y sobre tantas cosas más, pero también él ha escrito, por ejemplo, la presentación de las imprecaciones del poemario de Manuel Escorza que yo presenté en 2016 en conmemoración del 60 aniversario del Premio Nacional de Poesía por este poemario increíblemente vigente y sobre todo de una significación social y política y cultural y estética y artística inacabable. Julio Carmona es el autor de la presentación, su obra se llama La épica lírica de Manuel Escorza y César Ruiz Ledesma escribe Historia y Poesía en la Narrativa de Manuel Escorza. Entonces, Víctor, Carlita seguramente estará ahí, su señora madre Dorisita, de todas maneras, Manuel Márquez Ramos con su gran compañera, su esposa, el amor de su vida, mi hermana Livita Paz también estarán presentes acá, Ricardo, estoy seguro que nuevamente la Casa de la Mauta se llenará de escorcismo, de militancia mariateguista, de adhesión a uno de sus más fervorosos adherentes, que fue Manuel Escorza. Porque miren, Manuel Escorza en el primer Festival del Libro publicó ensayos escogidos de Mariátegui. Y si ustedes conocieran la presentación a esta obra hecha por Manuel Escorza, quedarían prendados como yo quedé prendado de tanta visión de Manuel Escorza, y que fue escrito en 1956. ¿Y saben cuántos ejemplares editó Manuel Escorza? Que se agotaron con una inusitada rapidez, 15.000 ejemplares de ensayos escogidos de la Mauta Mariátegui, que fueron seleccionados por el gran sociólogo Aníbal Quijano Obregón. Y voy a leer, compañeras, compañeros, los 10 libros que conformaron el primer paquete de los grandes festivales del libro, para cuya inauguración en diciembre de 1956 vino Pablo Neruda. Hay una foto magnífica de Pablo Neruda con su esposa y Manuel Escorza en el Hotel Bolívar para la inauguración de este acontecimiento que poco a poco va quedando en el olvido, pero que es nuestro deber rescatarlo. Imagínense ustedes, la primera edición, el primer paquete de los festivales del libro tuvieron 10 títulos y por 15.000 de cada uno dan 150.000 ejemplares. ¿Quién puede publicar esa cantidad ahora? Y sobre todo tener un éxito grandioso, o sea, un éxito total en las ventas, porque se vendían a precios que ahora nos parecen un sueño. Por ejemplo, Luis Eva Alcárcel, Narraciones y Leyendas Incas. Garcilaso Inca de la Vega, Historia de la Florida. Ricardo Palma, Tradiciones Peruanas, primera serie. Los mejores cuentos peruanos, primera serie, y los mejores cuentos peruanos, segunda serie. Manuel González Prada, Ensayos Escogidos. José Santos Chocano, Poemas Escogidos. José de la Riva Agüero, Paisajes Peruanos. César Vallejo, Poemas Escogidos, y José Carlos Mariátegui, Ensayos Escogidos. Imagínense, compañeras, compañeros, lo que le debemos a Manuel Escorza, en el sentido de ser agradecidos con todo lo que él hizo, con todo lo que él logró, pero sobre todo para continuarlo, porque si nosotros nos ponemos a pensar
Podemos hacer eso. El mismo Manuel Escorza dice en Testimonio de Vida que de poder hacerse estas cruzadas que fueron los festivales del libro y los populibros peruanos, podrían hacerse. Pero para eso necesitamos que los gobiernos sientan que tienen ese deber. Pero desgraciadamente nos damos cuenta que ninguno de estos gobiernos, ni sus ministerios de educación, ni sus ministerios de cultura, menos sus ministerios de economía, están dispuestos siquiera a pensar en esa situación. Por eso es que ocultan a Manuel Escorza, por eso es que lo odian, porque Manuel Escorza es una protesta viviente contra esta situación de atraso, de oprobio, de humillación que vivimos. Manuel Escorza es un abanderado de la lucha por el Perú nuevo en un mundo nuevo. Es decir, es un ferviente mariateísta. Y por eso es que Escorza fue considerado, y esto es lo más importante, creo que debo insistir en ello, fue considerado desde 1979 para ser el Premio Nobel de Literatura. Desgraciadamente, ese accidente asiago del 27 de noviembre en el aeropuerto de Barajas de Madrid le impidió eso. Pero Escorza tenía todos los méritos, porque además no solamente era novelista, sino era cultural. Ese destino asiago que también nos quitó en la flor de su creatividad, de su genio, a la Mauta Mariátegui, a Javier Herod, etcétera, también nos arrebató a Manuel en la plenitud de su vida creativa, de la fecundidad infinita de su obra y de su proyecto, cuando tenía solo 55 años. Entonces, cerremos este magnífico, inolvidable encuentro, mi querido Víctor, compañeras, compañeros, con el símbolo de la poética de Manuel Escorza, Epístola a los poetas que vendrán. Tal vez mañana los poetas pregunten ¿por qué no celebramos la gracia de las muchachas? Tal vez mañana los poetas pregunten por qué nuestros poemas eran largas avenidas por donde venía la ardiente cólera. Yo respondo, por todas partes oíamos el llanto, por todas partes nos cercaba un muro de olas negras. ¿Iba a ser nuestra poesía una solitaria columna de rocío? Tenía que ser un relámpago perpetuo. Yo os digo, mientras alguien padezca, la rosa no podrá ser bella. Mientras alguien mire el pan con envidia, el trigo no podrá dormir. Mientras llueva sobre el pecho del mendigo, mi corazón no sonreirá. Matad la tristeza, poetas. Matemos la tristeza con un palo. No digáis el romance de los lirios. Hay cosas más altas que llorar amores perdidos. El rumor de un pueblo que despierta, eso es más bello que el rocío. El metal resplandeciente de su cólera, eso es más bello que la luna. Un hombre verdaderamente libre es más puro que el diamante, porque el hombre ha despertado y el poeta, con el movimiento mariateguista Creación Heroica, han liberado al fuego de su cárcel de ceniza para quemar juntos el mundo donde estuvo la tristeza. Muy agradecido. Muchas gracias. Muy agradecido, Jaime. Estimado Víctor. Muchas gracias, compañeras y compañeros. ¡Viva Manuel Escorza! ¡Viva el Perú! ¡Viva José Carlos Mariátegui! ¡Viva José María Arguedas! ¡Viva César Vallejo! ¡Viva Manuel Escorza! ¡Viva nuestra patria! Muchas gracias, Jaime, y ha sido un gusto el día de hoy haber compartido contigo y espero volver a tenerte para poder explorar un poco más acerca de la novela, ir vinculando la novela con los hechos de la realidad. De verdad te agradezco. Ojalá sea así, estimado Víctor. Estoy totalmente dispuesto en el momento que ustedes consideren, bienvenido sea. Bienvenida a la invitación. Muy agradecido, muchas gracias. Muy agradecido. Bueno, él ha sido Jaime. Jaime nos ha acompañado el día de hoy para dar un homenaje a Manuel Escorza. Como bien ha dicho Jaime, dentro de un par de meses está presentando un nuevo libro y esperamos que puedan apoyarlo. Estamos colocando dentro de poco en nuestras redes los anuncios para poder adquirir cada uno de sus textos, donde comunicarse, y estaremos de igual manera en la presentación del libro conjuntamente con este artículo de uno de los nietos de Genaro Ledesma. Bueno, ha sido un gusto el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima transmisión.